vamos a conversar con don Carlos Brito, que forma parte de ese grupo de peruanos preocupados por mejorar las condiciones de vida de los peruanos que viven en el territorio peruano y de los peruanos que viven fuera por diversas razones, que están fuera casi 3 millones de peruanos en esa situación, de manera, no, casi 4 millones, me rectifica producción, 3.800.000 peruanos registrados, que deben ser 4 millones. Estamos preocupados y en la misma línea. Carlos, bienvenido. Acá es el mediodía de Lima, Perú. En Italia están en horas de la noche. Bienvenido, Carlos. Sí, aquí son las 18:40. ¿Cómo estás? Un placer volverte a ver y a encontrarnos. Como tú lo has dicho al inicio, es verdad. Todavía hay una clase política en nuestro país que cree que el Perú es Lima. Estamos todavía con el siglo pasado para muchos de ellos. Y esto se ve incluso hasta en la práctica política de cómo es que no solamente maltratan a esa constitución que al margen de haber nacido en una dictadura, estamos dentro de un marco constitucional, un orden democrático, jurídico, y que justamente esta constitución ha llegado el momento en que por un consenso nacional del pueblo peruano, como se están dando en otros países, no solamente en Sudamérica, sino también en Europa, que hay la necesidad de poder establecer vínculos de lo que significa una Carta Magna en relación no solamente a derechos, sino en relación a desarrollo sostenible, armónico, incluyendo hasta en esas perspectivas que significan defender el medio ambiente, defender la tierra, defender la naturaleza. Y esas son las preocupaciones que tienen que ver también con la pandemia. Y por lo tanto, lo que está sucediendo en nuestro país, o lo que ha sucedido hace 2 días, con la supuesta vacancia, ¿no?, como lo llama el presidente, de la vagancia, entonces no ha sido otra cosa más que lo que tú has mencionado. Y aquí hay que agregar a esos congresistas que han votado, que casi en su mayor parte son de Lima, también hay que agregar a esos 2 congresistas por las cuales los peruanos en el exterior, con diversos colectivos, hemos luchado para que se pueda dar un derecho de representatividad a través de un distrito electoral de los peruanos en el exterior, y que justamente estos 2 señores, en lugar de ocuparse de los peruanos en el exterior, en lugar de asistir a esas invitaciones que hacemos nosotros a través del Zoom para ir de alguna forma consensuando políticas de Estado unitarias a favor de los peruanos en el exterior, sin embargo, se hacen presente en el Congreso para votar contra el presidente electo. Estamos, como te he mencionado, en un cuadro democrático, estamos dentro de una constitución que establece también la independencia de los poderes, pero que al mismo tiempo también establece reconocer a quienes han sido elegidos democráticamente dentro de esta democracia burguesa, restringida e incipiente en nuestro país. Y eso es, y por lo tanto, así como fueron elegidos los congresistas, de esta misma forma, bajo ese mismo sistema electoral, bajo esa misma ley electoral y bajo esa misma constitución que viene pisoteada, usada, manoseada cuando va a favor de sus intereses, simplemente así también fue elegido el presidente Castillo. Y por lo tanto, tanto vale esta elección como para los congresistas como para el presidente. Y cada uno tiene que asumirse sus responsabilidades. Y aquí no lo digo yo, lo han dicho muchos analistas políticos, que jamás esta
yo incluso ni le llamaría derecha. Estos son una especie de una clase política cavernaria que supuestamente quiere representar a una derecha. Aquí también en Europa existe la derecha, pero la derecha se pone en un confronto incluso con las fuerzas de avanzadas, progresistas, de izquierda, incluso hasta con las fuerzas de centro, dentro de lo que significan perspectivas de políticas de Estado para un país, en aquello que significa un bien común, mientras que allá el bien común lo desconoce. Entonces, dicho esto, también hay la necesidad de poder decir de que de quiénes han venido esta vacancia. Esta vacancia ha sido organizada por yo lo llamaría los bárbaros políticos de Lima y su entorno. Esos son, que no representan al país. Porque en estos momentos, cuando el país está contra la pandemia, y no solamente el país, incluso todo el planeta, cuando hay una decaída total de lo que significa la producción, la productividad, donde se han perdido puestos de trabajo, donde el 51, digamos, de los países, nosotros ocupamos el número 51 por nuestro volumen del Producto Bruto Interno, cuando su deuda, que en lugar de haber disminuido en el 2020, ahora son más de 72.223.000 euros. Es decir, cuando cada ciudadano peruano que nace, ya nace debajo, como se dice, debajo de las axilas, o ya trae en las manos ese nuevo ciudadano peruano, más de 2 millones de euros que tiene que pagar y que es una deuda impagable. Cuando vemos que estos congresistas, en su mayor parte los que han votado, que son del fujimorismo de Fuerza Popular, los ex Solidaridad Nacional, ahora convertidos también en un apéndice con Renovación Popular de este señor que debe de pagar sus deudas que debe al país, como es el señor de Renovación Popular, el señor López Aliaga. Cuando vemos que estos congresistas, que en lugar de ponerse de acuerdo como lo hacen otros países, como sucede aquí en Europa también, ya lo hemos dicho, donde hay la necesidad de consensuar, donde hay la necesidad de prospectar políticas de Estado para el desarrollo sostenible e integral de un crecimiento incluso de la economía para el país, y donde se debe de priorizar fundamentalmente no solamente la pandemia, sino de otra vez repotenciar la economía peruana, donde es allí sus funciones también de ellos, en poder servir como un puente entre lo que significa la sociedad peruana, es decir, el pueblo peruano, y lo que significa el gobierno, y que es justo que también hagan esta fiscalización, y donde vemos que en su mayoría de todos estos congresistas de los que han votado, hay casi un 80% que algunos tienen denuncias y hasta otros hasta condena por corrupción. Por lo tanto, aquí hay también una determinada posición que significa que estos lo que quieren es lo status quo, es decir, que nada cambie, que no se haga nada. Y esto lo han dicho ya desde la segunda vuelta, y han ido buscando siempre que apuntar a tirarse abajo este gobierno. Ahí vemos que en menos de 3-4 meses, 2-3 gabinetes, eso demuestra una democracia incipiente, definitivamente. Totalmente coincidimos en el comentario, y creo que es necesario que haya reflexión y espíritu de enmienda y autocrítica, que esperemos que se dé, no con mucha expectativa, Carlos, por parte de esta derecha que muy bien producción ha titulado Derecha sin futuro, si es que no ven el inmediato, el futuro inmediato. Miren, que es una mejor distribución de la riqueza. Así es, como tú lo has señalado al inicio, que estamos aquí en Roma, y donde está el Vaticano, y donde muchos
creo que o somos creyentes o somos católicos, etc. Cuando el Papa hace poco ha hablado sobre la cuestión de la corrupción, dice que solo uno de los elementos con los cuales se puede combatir es la justicia social para vencer la corrupción. Eso es lo que piensa el Papa. ¿Qué cosa más dice? Que es un mal más grande que el pecado, y donde la corrupción habla y lo dice de que es un mal más grande que el pecado, pero más que perdonar este mal, debe ser curado. Y por lo tanto, la corrupción se ha convertido en algo natural en la política, hasta el punto de llegar a constituir un estado personal y social relacionado con la costumbre. Es decir, una práctica habitual en las transacciones hasta comerciales que son de la cosa pública. Por lo tanto, esto es lo que se ha desarrollado en la política, y no solamente en nuestro país, sino también en otros países. En el mundo. ¿Y quiénes pagan? Dice el Papa. ¿Quiénes pagan esto? Pagan siempre los más pobres, pagan esta corrupción. Y eso lo estamos viendo en el país y en otros lugares. Por lo tanto, para vencer se necesita la justicia social. Es decir, luchar contra las mafias, esto lo dice el Papa, no se me vaya después a decir, bueno, el terruqueo, o es que acaso también hay que decirle terruco al Papa. Bien claro lo dice, que luchar contra las mafias no significa solamente reprimir, también significa sanear, transformar, construir, y comporta un compromiso en dos niveles. Estos dos niveles son los siguientes. El primero, manifiesta el Papa, que el primero es el político, a través de una mayor justicia social, porque para las mafias es fácil proponerse como sistema alternativo en un territorio donde faltan los derechos y las oportunidades, el trabajo, la vivienda, la educación y la asistencia sanitaria. Y el segundo nivel de compromiso es el económico, a través de la corrección o supresión de aquellos mecanismos que generan en todas partes la desigualdad y la pobreza. Esto lo ha dicho el Papa Francisco, entrando un poco ya en términos que nos venimos acercando hacia la Navidad. Por lo tanto, esto hasta la Iglesia Católica lo dice. Entonces, esto incluso deben de entenderlo la clase política de nuestro país, que hay la necesidad de consensuar, que hay la necesidad de prospectar políticas unitarias para ese bien común que signifique un desarrollo integral social de nuestro país. Y eso implica también por repartir con una nueva forma de la economía, sobre todo de una economía circular social, que es totalmente contrapuesta a lo que significa una economía del neoliberalismo, donde una busca privilegios, busca la corrupción, y tercero, a crear los grandes monopolios, y es la que se contrapone, la que hace que haya un crecimiento no vertical como en la economía neoliberal, sino que fundamentalmente sea en un crecimiento sostenible y sobre todo horizontal, es decir, la economía exista para todos. La justicia social, ¿no? Justicia social, pero creo que debemos dar la vuelta a la página con la expectativa de que estamos en tiempos de cambios, Carlos. Y un comentario con respecto a la presencia en Italia, en Roma puntualmente, del canciller. Nuestro canciller está, y ahí tenemos un titular del diario Gestión, el día de hoy, que está señalando que el canciller Maurtua presentará cartera de inversión de 6.300 millones a empresarios de Italia. En su viaje a Italia, el ministro Óscar Maurtua se reunirá con los principales gremios empresariales de dicho país. También visitará la sede de la FAO. Comentarios, porque seguramente, Carlos, ya debes tener conocimiento, no conocimiento, sino conocer ya la agenda que va a desarrollar el canciller, porque no solamente son temas económicos, también hay un tema relacionado con la Santa Sede y un nacimiento huancabelicano. Pero en el tema económico, financiero, para esta justicia social, el comentario. Sí, sabemos que se va a reunir
con el empresariado, pero también nos gustaría, y eso es lo que hemos señalado nosotros y hemos pedido ya, tenemos también una solicitud hecha nuestra, y que el día de hoy hemos hablado al teléfono con el embajador Martinetti, Eduardo Martinetti, el embajador peruano en Italia, y con el canciller nos estaremos también reuniendo, una delegación de la comunidad, de FOPEX y la coordinadora, para hacerle entrega de un dossier sobre algunas propuestas de políticas de Estado para los peruanos en el exterior. Y donde aquí también, en términos de la economía, tiene que ver en términos incluso de gestar un estudio técnico. Vamos a aperturar con ellos una mesa de trabajo técnico, porque una de las prioridades que también tenemos es la necesidad de la creación de un nuevo organismo financiero, económico, y que puede ser posiblemente o una caja o el llamado Banco del Migrante, justamente para poder desde allí no solamente hacer las remesas, que como tú sabrás son más de 3.800 millones de dólares, más lo que se recaba por parte de las llamadas servicios consulares en los 114 consulados del mundo. Nosotros son 600 millones de dólares que ingresan allí al país, más los 3.800 son más de 4.400 millones de dólares. Y por el utilizo, es decir, por el gasto, por el consumo de estas divisas nuestras que llegan al Perú, el Estado recauda más de 1.200 millones de dólares. Por lo tanto, esa es la fuerza económica de los peruanos en este país. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos es un banco que tenga una visión con una mirada para un desarrollo social, como son los bancos aquí en Europa, que los bancos sirven para un desarrollo no solamente de la economía, sino también para apoyar proyectos y para dar perspectivas de trabajo a los jóvenes. Y eso es lo que nos falta en el país. Está bien que se hagan y se aperturen los negocios, los contratos internacionales están muy bien, que venga el capital, perfecto, pero también hay que ponerle no solamente un control, sino que también hay que ponerle mecanismos que tengan que ver con ese empresariado que tiene que ver una visión social para un desarrollo de un país. Y eso es lo que nos está faltando. Allá en el Perú tenemos nosotros los bancos usureros. Aquí quienes estamos en Europa, por ejemplo, hay leyes que determinan que los matrimonios de los jóvenes no pueden superar entre el 1 al 3% de los préstamos a 20 a 30 años. De la misma forma también los bancos, al servicio justamente para el desarrollo, para la pequeña, para la mediana y para la microempresa, pero que no tienen pues esos grandes tasas altas de interés en nuestro país. Entonces sobre esto se deberían preocupar este Congreso, incluso sobre esto se debería de legislar, y que esto es una necesidad en nuestro país. Entonces yo pienso que, como tú decías hace un momento, el momento nos lleva a la reflexión, y aquí esta reflexión también va y dice, bueno, es importante la democracia, pero ¿cuánto es que la democracia puede estar haciendo por la sociedad en su conjunto? ¿O es que definitivamente quieren continuar en el status quo y quieren sobre todo continuar en los privilegios todos aquellos partidos políticos que nos han gobernado no solamente por décadas, sino por tantísimos años? Y entonces sobre esto hay la necesidad, como tú lo has dicho en un inicio, hay tiempo de cambios, y es abriendo puertas. Justamente hay que abrir esas nuevas puertas donde haya un desarrollo total para la nación, para el país. Para todos los aquí el Perú no necesita de vacancia, el Perú necesita de gobernabilidad, el Perú necesita que sus instituciones den espacios
no solamente de diálogo, sino una apertura para prospectar políticas de Estado, que van mucho más allá de una visión política de un partido. Aquí hay que tener una visión integral de lo que significa el desarrollo del país y sobre todo utilizando todos esos grandes recursos naturales que nosotros tenemos. Y para eso queremos también nosotros, los peruanos en el exterior, participar. Y es por eso que haremos este lunes, en el encuentro que tendremos con el canciller, daremos esta y otras propuestas más que tienen que ver incluso con lo que es la Economy Green, la economía circular social, y donde hay importantes propuestas para poder llevar a cabo lo que es el desarrollo de la agricultura regional en nuestro país, para tratar que las mismas regiones, a través de sus gobernadores, se pongan las pilas y puedan ser utilizados con ese mercado que somos de casi 4 millones de peruanos en el exterior, para esos productos no tradicionales, y darles sobre todo una sostenibilidad a la agricultura, al agricultor local, regional, al campesino, que eso es importante. Y aquí tenemos también los productos de la costa, aquellos que no les interesa a los grandes monopolios de la gastronomía o de la alimentación. Y eso realizarlo. Totalmente. Esa reunión del día lunes va a ser muy importante por los alcances de lo que estamos conversando. Nos parece muy importante el tema del Banco del Migrante y este tema que está en la conversación, Carlos, que es un empresariado con responsabilidad social. Creo que eso es lo que está faltando y deben ser las tareas de los gobernantes de ahora y los del futuro, porque el próximo año hay elecciones regionales y locales. Con expectativa vamos a estar a la espera de la reunión del día lunes. Te comprometemos para que el día lunes podamos estar nuevamente abriendo las puertas para conocer cuál ha sido el temperamento del canciller con respecto a las iniciativas de la coordinadora. También va a haber actividades del presidente, del canciller Maurtua en el Vaticano. Se va a presentar un nacimiento de una de las comunidades más representativas de Huancavelica. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué información? Tenemos unos videos, pero antes el comentario tuyo, Carlos. Sí, el día de mañana, viernes, hay a las 11 de la mañana, ya se han hecho entrega de los pases para los peruanos que quieran participar en esta inauguración de este nacimiento andino de nuestros artesanos allá en Junín de Chopca, y donde también en la tarde, a las 4 de la tarde, hora italiana, también va a haber un recibimiento por parte de Papa Francisco, que va a ser también en el Vaticano, y esto también estarán presentes allí. Sé que va a estar presente no solamente el canciller, también el embajador, y también ha venido, sabemos, el gobernador de Junín. También se encuentra aquí en Roma. Y esperemos que estos encuentros que se van a tener también con la FAO, que se van a tener también con otros organismos internacionales, como es el caso para ver el tema relacionado a la salud, relacionado también a la energía renovable, y en las Naciones Unidas, porque ya el día de hoy también sabíamos que estaba reuniéndose en la FAO, y también en el marco de esta conmemoración del día de mañana, también sabemos que va a tener el canciller otros encuentros a nivel gubernamental. Entonces, hay muchas, digamos, no solamente noticias, sino perspectivas importantes, pero también, te lo digo así, esta es una manera de crítica, una crítica muy fraterna, una crítica incluso porque
quien fue invitado, que esto sea claro, también, esto han salido en los periódicos, aquí en la prensa local, incluso hasta el Observador Romano, que es un diario del Vaticano, lo decía que había sido invitado el presidente de la República. Pero por el tema de la vacancia, por el tema que está atendiendo a otras prioridades allí en el país, lo hizo para que haga en su función el canciller, es decir, como responsable también de las políticas del Perú en la multilateralidad con los otros países del mundo. Y por lo tanto va a tener esa responsabilidad, y esta crítica fraterna era dirigida a que hemos sido nosotros a tratar de buscar un encuentro, por lo menos con una delegación de la comunidad, para hacerle entrega. Pienso de que allí debería haber nacido el propio gobierno, del propio canciller, de Relaciones Exteriores, para que pueda haber tenido este encuentro, y en manera que nosotros estamos listos. Pero eso es una crítica, como te digo, fraterna. Claro, que pienso que también los peruanos en el exterior necesitamos un diálogo para ir prospectando políticas de Estado para el país. Y lo otro es de que hay que decirlo aquí, que no existe ninguna empresa, ni el más grande de los monopolios del país, que haga cash, porque de eso se trata, cash, más de 4.400 millones de dólares que ingresan cada año a nuestro país. Y es cero contaminación. Eso somos los peruanos en el exterior. Una gran fuerza, pero además con unos conocimientos y una experiencia de vida de dos mundos, que son de dos realidades. Claro. Y ojo, que también es un valor agregado importantísimo para estas tareas futuras y que están en el inmediato, para mañana, que es el desarrollo armónico y la distribución equitativa para todos los peruanos. Esos son, creo, los retos de estos tiempos, Carlos. Claro, y sobre todo llamamos a la reflexión, a que los políticos en nuestro país, los que ahora se encuentran representándonos en el Congreso, aquí cojo a todos, no solamente a los que han sido por la vacancia. Pienso que deben de leer un poco a Weber, que hace casi 100 años escribió sobre el tema de la ética pública. Y si no, habrá que enseñarles, ahí estamos, no hay problema. Disponibles y gratuitamente vía Zoom, incluyendo a Maquiavelo, incluyendo lo que significa hasta Maquiavelo. Podríamos hasta establecer de lo que era, incluso porque esto de lo que es la incapacidad moral, ¿no? O sea, hasta hablando hace pocos días con un religioso, hasta ni él sabía entender esa incapacidad moral, ¿no? Es un abstracto, y porque entra justamente en un tema de moral, en un tema filosófico, en un tema incluso que tiene que ver con lo que son las prácticas políticas, y que eso no tiene definitivamente, como se dice, un valor de mesuración. Por lo tanto, yo pienso que allí hay que corregir eso también en la Constitución, y donde pienso que de repente sus autores en su momento se equivocaron, que en lugar de ser la incapacidad moral, pienso que debe ser la incapacidad mental, es decir, como una discapacidad posiblemente psicofísica, ¿no? Que tiene que ver con esto, más no la cuestión moral, porque la moral va en otros términos ya de corrupción, y eso lo dice la misma Constitución. Pero bueno, esto será ya para la próxima jornada de los políticos, y sobre todo en aquello que debe de ocurrir primero o después. Hay la necesidad de una nueva Constitución, necesita el país. Sí, totalmente. Como lo están haciendo otros. Y estamos en tiempos de Navidad, de un mes especial con muchos retos para nuestro país. Y permítenos, Carlos, presentar un video con respecto al anuncio que has hecho de lo que va a ocurrir mañana en la Plaza de San Pedro con respecto
a este nacimiento de la comunidad de Chocca de la región Huancavelica. Adelante, producción. Muy bien, excelente, es un musical, pero que demuestra la vida de nuestros hermanos en el Ande, y en este caso de la región Huancavelica. Y tenemos un pequeño video, Carlos, que lo vamos a compartir también, de lo que es la comunidad campesina de Chocca en la región Huancavelica. Adelante. Huancavelica es fuente de historias. Los primeros pobladores habitaron su territorio hace miles de años, trabajaron sus tierras, recorrieron sus caminos y fundaron una ciudad de arquitectura que inspira. En Huancavelica, las historias nacen del corazón y se cuentan con las manos de mujeres y hombres, herederos del arte y los valores de su tierra, manos que dan forma a la vida y a los frutos del campo que nutren el cuerpo y el alma. Un pueblo que hoy nos sigue admirando con su energía y trabajo, rindiendo homenaje a los Andes, sus infatigables recursos y su cultura ancestral. Para mí, orgulloso de ser huancavelicano, y me encuentro muy satisfecho de haber sido elegido, de ser parte de este proyecto. Es más, como huancavelicano me siento con todas las ganas y el deseo de hacer lo mejor para mostrar al mundo que mi tierra y los artesanos huancavelicanos podemos y tenemos mucho que hacer. Huancavelica cuenta historias que encierran fe y tradición y las comparten al mundo como signo de peruanidad. Muy bien. PROM Perú, Ministerio de Turismo. Solamente una observación antes del comentario, Carlos, con respecto al primer video, que es una canción navideña del Ande en quechua. Lo que ha faltado es la traducción en castellano de lo que están cantando nuestros, es un villancico huancavelicano. Un pequeño error, un gran error. Vamos a buscar algún amigo quechohablante, si hay alguno de nuestros televidentes que haga la traducción, nos la pasa y de inmediato hacemos el valor agregado
a ese excelente video, pero que tiene una pequeña observación. Carlos, el comentario en el macro de lo que está significando esta nueva presencia de nuestro país a través de Huancavelica en la Plaza de San Pedro, nada menos que en la Plaza de San Pedro, en tiempos de Navidad. Adelante. Sí, mira, esto es una demostración de una cosa importante. Esta exposición no solamente va a permitir conocer a los millones y millones que vienen de peregrinos a Piazza San Pietro en el Vaticano, de conocer no solamente nuestra cultura, porque sabemos que hay más de 30 piezas entre los que son el cóndor, otros animales, incluyendo hasta las alpacas, las vicuñas, ovejas, vizcachas, etcétera, que todo esto es de, digamos, hechos con materiales que vienen desde Huancavelica, y donde esto es parte no solamente de lo que significó también como parte de la interacción, ese encuentro de dos culturas, porque esto hay que decirlo, de una cultura europea y de una cultura andina, amazónica, originaria de nuestros pueblos hace más de 500 años, y donde también nos lleve a una reflexión que la migración es aquella que enriquece las culturas, y esto son las principales conclusiones que se tienen en quienes participamos en diversos eventos, en diversos congresos de los procesos migratorios. Y una de ellas es que ese gran legado que ha dejado la cultura europea al llevar la religión católica. Pero también hay que señalar que en nombre de esa religión católica también se hicieron algunos excesos, y como ya sabemos en la historia, en el Muro del Llanto fue también el grande Juan Pablo II, quien también hizo y pidió en nombre de la Iglesia Católica ante la humanidad de todo este tipo de atropellos y suicidios que se habían realizado en las llamadas cruzadas, ¿no? Eso es parte de la historia que no la estamos inventando, pero también viene la otra parte importante, como es la de difundir sobre todo el turismo de nuestro país, y que eso implica a que ingresen recursos económicos, y eso hace a que también, sobre todo en las zonas andinas, haya estas posibilidades. Y es allí donde se abre también, dentro de términos políticos, que hay la necesidad de que el gobierno priorice también en la creación de estructuras que tengan que ver con todo ese proceso que significa el turismo como una forma de la nueva economía en el país. Y eso significa también construcción de vías de acceso para llegar a todos esos lugares y esos paisajes tan maravillosos de un país muy bendecido como es nuestra patria, como es el Perú. Entonces, en eso también pienso que la clase política tiene que tener una mirada de consenso, tiene que tener una mirada de unidad, tiene que tener una mirada de vanguardia, tiene que tener una mirada del hombre de ahora hacia el hombre del futuro. Y eso es lo que necesitan los políticos. No estar viendo simplemente una cuestión, como decía uno de los grandes en la política, que casi la mayoría tiene una mirada de cómo podrá ser sus próximas elecciones para ser elegidos, mientras que los grandes estadistas lo que tienen como visión, como futuro, como mirada, es cómo es que hay que afrontar y resolver los problemas de la nación. Y esos son los líderes, como se dice, que tienen no solamente una mirada de futuro, sino que aquellos líderes que son y se preocupan por enfrentar los problemas y que entienden la política como un instrumento para el desarrollo y de resolución y de solución de los problemas que atañan a un pueblo, a una comunidad como es la nuestra.
Por lo tanto, el camino está abierto, como tú lo has dicho, este es nuestro comentario, nuestro aporte, y esperemos que la clase política en el Perú entienda que hay la necesidad de consensos, que hay la necesidad de unidad, que hay la necesidad de entender que el Perú no pertenece a un partido político ni tampoco a un líder porque tiene dinero y maneja los grandes medios de comunicación. El Perú pertenece a los peruanos y como tú has pasado hace un momento, esto es incluso parte de lo que se llama la resistencia cultural. Y esa resistencia cultural a través de esa mezcla con la cultura europea es lo que se va a demostrar, a hacer esa demostración, esa muestra al mundo que nuestros artesanos de Huancavelica están poniendo no solamente su gran empeño, sino todo lo que significa su bagaje cultural y para que conozcan a nuestros animalitos andinos que van a ser parte de este precepto que será inaugurado el día de mañana por nuestro canciller. Correcto. Sí, y creo que si tenemos que pedir a los políticos es responsabilidad social. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos a estar en comunicación, no solamente el lunes, que es la reunión de la coordinadora con el canciller, sino en estos días, que son trascendentales, creo, en algún sentido, por lo que está representando la presencia del canciller en Roma y las reuniones que va a tener, pero principalmente creo la reunión más importante es la que va a tener con ustedes, con la coordinadora, por las propuestas que hemos conversado en el programa. Gracias, Carlos. Un abrazo hasta Roma.